Muchas gracias por tu gentil invitación, Alex, para disertar brevemente sobre esta corriente que es el judaísmo, esta corriente religiosa. Con relación a tu primera pregunta de cuál es la historia de esta religión, la verdad que es una larga y accidentada historia donde confluyen hechos, experiencias, o sea, que trascienden al ser humano, sobre todo por la inspiración divina que nutre a esos acontecimientos, que van desde el diario vivir de un grupo de personas que son donde vamos a encontrar el origen, hasta epopeyas épicas que se van a dar o se van a venir dando con el tiempo. La mayor parte de ellas como fundamento de nuestra religión la vamos a encontrar en la Biblia, en lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Pero desde el ángulo propiamente humano, tendríamos que remontarnos a la Mesopotamia de hace casi 4.000 años, a la ciudad de Ur, donde un grupo familiar encabezado por el primer patriarca nuestro, que fue el patriarca Abraham, luego vendrían Isaac, luego Jacob. Pero ahí comienza, pudiéramos decir, el viaje. Es decir, emigrando desde esa ciudad de Mesopotamia por mandato divino, por revelación que tiene nuestro patriarca Abraham, del Dios único, para que de allí se traslade junto con el grupo familiar a la tierra prometida, es decir, a Canaán. Durante todo este trayecto pues, hay una serie de vicisitudes, pero allí comienza. O sea que estamos hablando de una fe religiosa, de una creencia que se remonta casi a 4.000 años de antigüedad. Y relatar la historia de un pueblo o de una religión en ese lapso de tiempo y en la corta posibilidad que nos da esta entrevista, resulta una epopeya que no vamos a poder alcanzar. O sea, relatar esa milenaria historia es prácticamente en tan corto espacio de tiempo un objeto inalcanzable. Requeriríamos posiblemente de días, semanas, meses, quién sabe si años. Pero dando una especie de visión panorámica muy breve y muy resumida, tendríamos que remontarnos no solamente a la época de los patriarcas, que es cuando se da la revelación de un solo Dios, el nacimiento de la primera y más antigua religión monoteísta, es decir, donde la creencia reside en un solo y único Dios, atravesando por una serie de sucesos que se van a dar con el tiempo y que están recogidos en nuestra Torá. Cuando hablamos de Torá nos estamos refiriendo al llamado Pentateuco, es decir, los 5 libros también se los conoce de Moisés, que son el Génesis, Bereshit en hebreo, el Éxodo, Shemot en hebreo, el Levítico, Vayikra, Números, Bamidbar, culminando con el Deuteronomio que conocemos como Dvarim. En fin, pero ahí no termina la historia, porque esa historia todavía va a engrosar lo que es, según la opinión o el calificativo que le han dado las otras religiones a nuestra Biblia del Antiguo Testamento. Tendríamos que pasar, como ya dije, desde el diluvio de la época de Noé, la torre de Babel, el éxodo de Egipto después de la esclavitud con Moisés, el recibimiento de la Torá en el monte Sinaí, luego toda la peregrinación de casi 40 años a través del desierto hasta llegar de nuevo a la tierra prometida, la instauración del Reino Unido de Israel, las invasiones de Asiria y Babilonia, la destrucción del primer templo a cargo de Babilonia, el sometimiento posterior del pueblo judío a través de distintos imperios. Más allá de Asiria y Babilonia, tendríamos que mencionar a Persia, tendríamos que mencionar a Grecia, Roma con la destrucción del segundo templo, Bizancio, el Islam, los otomanos, las cruzadas. Tendríamos que pasar por la Inquisición en la península ibérica
Tendríamos que pasar por la Shoah o el Holocausto, que significó la pérdida de 6 millones de vidas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, para culminar en la creación afortunada del moderno y nuevo Estado de Israel. Sin embargo, yo me atrevería a decir que esta historia todavía no termina. De tal manera que cuando hablamos o queremos referirnos a la historia del judaísmo, también es importante precisar que no solamente nos estaríamos refiriendo a una fe, a una creencia, sino que a ello hay que unir otros aspectos como son la tradición, la cultura. Ya como dije, es históricamente la primera de las religiones monoteístas y que va a influir en las dos religiones posteriores también monoteístas, como son el cristianismo y el islamismo. Pero aquí conviene también señalar que otra de las características del judaísmo que lo diferencia de las otras religiones monoteístas radica en que el judaísmo básicamente, además de ser una tradición, una cultura, una nación, de alguna manera tiene un componente étnico que, por supuesto, a través de la historia, a través del tiempo, esa dimensión étnica se va a ampliar. En cambio, si analizamos las otras religiones, estas, y me refiero a las otras religiones monoteístas como el cristianismo y el islamismo, estas trascienden el elemento nacional, trascienden el elemento, si pudiéramos afirmar, cultural, mientras que el judaísmo, como ya lo expresaba, considera que tanto la religión, la tradición y la cultura fue recibida específicamente por un pueblo, por el pueblo israelita, hebreo, judío. De tal manera que el judaísmo no exige de los no judíos unirse al pueblo judío, es decir, no es una religión proselitista, ni se busca influir en otras personas para que adopten la religión, aunque acepta sin duda alguna la conversión, a partir de la cual la persona conversa pasa a ser considerada y abrazada como judío. Espero que quizás este tema, para responderlo con más precisión, lo pudiéramos desarrollar más adelante en un espacio donde podamos abarcar toda esta parte histórica. En cuanto a la segunda pregunta que me formulas de cuáles son las reglas y fundamentos que rigen al judaísmo, yo diría que básicamente el compendio de todas esas prescripciones, normas, exigencias, están precisamente en lo que se conoce generalmente como el Antiguo Testamento, que es nuestra Biblia, y que nosotros utilizamos un acrónimo donde está la palabra Torah, Nevi'im y Ketuvim, ya diré el significado de cada una de ellas. Se basa en el acrónimo que nosotros conocemos como Tanaj. El Tanaj es la T de la Torá, la N de los Nevi'im, de los profetas, y la última letra, que puede interpretarse como K o como J, se refiere a los escritos, a los Ketuvim. De tal manera que ahí está la fuente primigenia de nuestra religión. El más importante de estos elementos dentro del Tanaj o el Antiguo Testamento es sin duda la Torá, conocida también como el Pentateuco o los 5 libros de Moisés, el Humshei Torah, que se considera que son escritos de inspiración divina, de los cuales Moisés en el monte Sinaí, en el éxodo de Egipto, recibió de manos de Dios al lado de los 10 mandamientos. Es decir, que al lado de estos 10 mandamientos hubo también una serie de prescripciones, que es lo que a través del tiempo se conoció y se sigue conociendo hoy en día como la Torá oral. Que por cierto, hoy en día, desde el ángulo, vamos a decir, tradicional aceptado, rabínico, se lee
capítulos de la Torá en cada sesión religiosa que se da en la sinagoga o en las sinagogas, sobre todo los días lunes, jueves y sábados. Se forma parte fundamental, de ahí pues el que muchos otros pueblos o se conozca al pueblo judío, al pueblo hebreo como el pueblo del libro. La Torá es la fuente primera de estos preceptos, ¿verdad? Son 5 libros, como ya lo señalamos. Y paralelamente a esto llama la atención, encontramos un mensaje universal dentro de la religión judía, dentro de la Torá, en el Génesis, que son las llamadas leyes noágidas, es decir, las 7 leyes de Noé, es decir, en hebreo Sheva Mitzvot Bene Noach, también conocidas como los 7 preceptos de las naciones no judías. Es una colección de leyes que, según el judaísmo rabínico, fueron otorgadas por Dios como un conjunto de leyes que abarca a la humanidad entera. De allí que yo diría que no solamente la Torá fue un mensaje o un evento divino dirigido exclusivamente al pueblo judío, sino al resto de la humanidad. En estas 7 leyes se recoge, al igual que muchos de los preceptos de los 10 mandamientos, el no asesinar, el no robar, el no caer en prácticas sexuales amorales o no éticas, y posteriormente sería aceptada, ya incorporada desde el punto de vista humano, el derecho a ser juzgado por cortes o por tribunales. Entonces, quizás este es uno de los elementos que yo quisiera destacar de la Torá. Pero paralelamente a la Torá tenemos también una serie de prescripciones y obligaciones que, de acuerdo al grado de observancia de cada judío, están llamados a cumplirse, que son las llamadas mitzvot, que en total son unas 613. Todos estos preceptos bíblicos son comentados, explicados y ampliados e implementados a través también de diferentes exégesis, que mucho más adelante, y a través de lo que se conoce como el judaísmo rabínico, plasmaron por escrito tradiciones orales, como para dar origen a lo que hoy se conoce como el Talmud, como fue la Mishnah, que en su origen era oral, y luego la Gemara, que es una especie de continuidad de observancia a raíz o posterior al Tanaj. Estos preceptos, pudiéramos decir, jurídicos, éticos, morales y religiosos que emanan de la Torá y que junto con la explicación de la Mishnah y del llamado Pirkei Avot conforman el corpus, pudiéramos decir, jurídico principal del judaísmo, nace lo que es la ley judía más reciente desde el punto de vista histórico, un compendio de obligaciones, de normas, que es lo que se conoce como la halajá, que traducida al español significa el camino. En esta ley así conocida, y que es la que prácticamente priva hoy en día en la observancia del judaísmo, está, por ejemplo, la circuncisión que hay que realizar al nacer, que está prevista en Génesis, un desarrollo, pasando por la alimentación que llamamos permitida o kosher, tiene que ver también con la vida íntima de las personas, la vestimenta, y así todos los hitos principales de la vida del hombre hasta su muerte. De tal manera que estos conceptos quizás se pueden apreciar con mucho más detalle en una obra del famoso rabino Yosef Karo, titulado El Shulchan Aruch, es decir, el orden de la mesa. Esto en atención pues para tratar resumidamente de responderte las reglas y fundamentos que rigen en principio nuestra religión. Con relación a esta tercera pregunta, donde me dices cuáles serían los requisitos que deben reunir los líderes y cómo se escogen, bueno, debo responder esta pregunta de la manera siguiente. Si algo caracteriza al judaísmo, sobre todo al judaísmo contemporáneo,
es que a diferencia de otras religiones, no existe una jerarquía sacerdotal, no existe una burocracia o una estructura sacerdotal, como si lo observamos, por ejemplo, en la religión, dentro del cristianismo, en la religión católica, apostólica y romana, con la figura del Papa y el Vaticano, o como pudiera ser también la nomenclatura que a partir de allí se da en cada país, con arzobispos, obispos. Esto no existe en el judaísmo. Solamente en el Estado de Israel y por disposiciones legales desde su fundación existe lo que se conoce el Gran Rabinato. Esto fue producto pues, de una serie de acuerdos y de leyes que se adoptaron a partir de la creación del Estado de Israel en 1948 y que permite la existencia pues, de esta instancia, repito, llamada el Gran Rabinato de Israel, que es una especie de autoridad suprema rabínica en todo lo atinente a matrimonio, a conversiones, etc. Y tiene este rabinato una autoridad legal y administrativa, tanto así que es reconocido por el Ministerio de, vamos a decir, de Asuntos Religiosos de Israel. Aquí está, este se compone fundamentalmente de dos rabinos mayores, un rabino ashkenazí y un rabino sefardí, también conocido como Rishon LeZion. Actualmente el rabino ashkenazí es David Lau y el rabino sefardí es Isaac Joseph, a quien también se le conoce, como ya les dije, como Rishon LeZion dentro del mundo sefardita. Pero como dije anteriormente, el liderazgo, es decir, estos, si bien en el caso que estoy señalando concreto de Israel, del Gran Rabinato, son de alguna manera electos o de alguna manera designados, de acuerdo a normas internas, el liderazgo, pudiera decir, dentro del judaísmo y sobre todo en el ámbito religioso, es muy horizontal. Sin duda alguna que un rabino goza de un liderazgo, pero ese liderazgo se lo da a la congregación porque él a través de su guía, el rabino a través de su guía, a través de sus interpretaciones, a través de, del orden que pueda él de alguna manera manejar dentro de una congregación, indirectamente pues lo hace un líder fundamentalmente religioso. Pero no es que este liderazgo, repito, sea o se pueda equiparar al liderazgo que se da en otras confesiones o en otras religiones, ya que, vuelvo a repetir, dentro del judaísmo no existe este tipo de estructura. Ahora entramos en otro aspecto que tú me estás indicando, que es cómo, ya llegando al mundo de hoy, cómo la pandemia cambió la manera en que se reúnen y predican su fe. Bueno, yo debo, quizás lo he debido aclarar al principio, no lo hice, que yo no estoy acá, y te agradezco mucho la gentileza de la entrevista, Alex, pero yo no estoy acá como un doctor o un conocedor de la religión como tal. Esto más bien sería materia de invitar a un rabino, a una persona pues que se haya especializado en el tema. Yo, mi presencia aquí, y agradeciendo de nuevo tu gentil invitación, es como mi experiencia personal y como activista que he sido dentro de la comunidad judía, tanto de Venezuela como de Panamá, pero sin en principio ninguna connotación de tipo religioso, de tal manera que lo que yo estoy tratando de transmitir y de dar respuesta a través de las preguntas que me formulas es más que todo el conocimiento que cualquier judío como yo ha podido absorber o tener desde su infancia hasta su adultez, donde, repito, pueden darse un sinfín de interrogantes. De hecho, gran parte de las disposiciones, de las normas o de lo que se contempla en lo que ya mencioné anteriormente como el Talmud, existe algo que es muy importante en la religión judía y que yo rescato, y que son las interpretaciones exegéticas de sucesos y de casos que allí están contemplados a través de los siglos y de la participación de doctos, de conocedores, de sabios, de rabinos, a través de lo que se conoce como el Midrash, una especie pues de interpretación exegética de lo que está contenido tanto en el Tanaj como en el Talmud. Bien, pero retomando ya para aterrizar y concretarme en la parte de la pregunta que hace de cómo la pandemia cambió la manera en que, en que nos reunimos.
como judíos. Bueno, yo diría que al igual que cualquier otra fe o cualquier otra religión, al igual que cualquier otra actividad humana, todos de alguna manera hemos tenido que adoptar medidas de cuidado, de protección, medidas que nos garanticen la salud, que eviten la contaminación. Y esto, por supuesto, afecta lo que vendría siendo el día a día de toda congregación, de asistir a su sinagoga, de estar presente, físicamente presente, de celebrar festividades de igual manera con presencia física, la parte también educativa, donde los jóvenes o los jóvenes adultos o los niños o los adolescentes se reúnen para compartir la experiencia educativa. Todo esto, como sabemos, se tuvo que suspender o minimizar y fuimos testigos y hasta cierto punto protagonistas de lo que sería el trabajo online o la presencia online, la presencia virtual a través de aplicaciones como Zoom. De tal manera que la pandemia como tal del COVID-19 no nos ha afectado, y creo que tampoco a ninguna otra religión, porque hoy en día disponemos de mecanismos, de modalidades, de tecnologías que nos permiten alcanzar nuestras finalidades desde ese ángulo. Es decir, la fe sigue siendo la misma, el ritual sigue siendo el mismo, el respeto sigue siendo el mismo y la observancia sigue siendo la misma. Con relación a esta pregunta que me haces, también juzgo que es muy importante. Cuando la pregunta que me formula es qué papel juega la familia dentro de la religión, en el caso nuestro, en el caso del judaísmo. Debo decirte que dentro del judaísmo, más allá del grado de observancia mayor o menor, o del ritualismo o del formalismo, la familia desde hace siglos, quizás milenios, ha siempre jugado un papel fundamental, no solamente en el ámbito religioso, sino también en el ámbito formativo, ético, moral, desde la más temprana edad. En el hogar se siembran no solamente el amor y el respeto a cada uno de sus integrantes, como en cualquier otra familia, sino también, en el caso nuestro, la solidaridad con el necesitado a través de ayudas o lo que nosotros en hebreo llamamos sedaká, así como también el espíritu de contribuir con la sociedad a través de actividades educativas, de actividades, digamos, de recreo, de actividades formativas, de primer nivel. ¿Con qué finalidad? No solamente con la finalidad de que nuestros jóvenes se desarrollen en un clima sano, también con actividades deportivas, no solamente en un clima sano, en un clima de respeto, en un clima de afecto, en un clima de valoración a la familia, sino que eso se traslade también al resto del mundo, a la solidaridad con el resto del mundo, a la solidaridad con los más necesitados. Y es lo que nosotros conocemos como el tikkun olam, es decir, la mejora o la superación del mundo, buscando el bienestar del mundo, el equilibrio del mundo. Y quiero decir que un elemento ejemplificativo son las cenas de Shabbat, que se celebran por lo general en la víspera del Shabbat, los viernes en la noche, para celebrar la llegada del día de descanso, del sábado, del Shabbat. Y esa cena de Shabbat juega un papel importante porque no solamente reúne a la familia, sino que abre un espacio siempre de diálogo, de reflexión, de búsqueda, vamos a decir, más allá de lo cotidiano, donde siempre se busca un ambiente que sea muy espiritual y que sin duda alguna también nos une desde la más temprana edad. Es que yo diría que la familia, tratando de responder tu pregunta, tiene un lugar protagónico dentro del judaísmo. ¿Cómo consideramos y cómo explicamos entre nuestros fieles la diferencia entre ciencia y fe? Bueno, yo pienso que la discusión o las diferencias de los conceptos que tengamos
entre ciencia y fe, no solamente bajo esta pandemia, sino en la vida en general, plantea una serie de discusiones, de, pudiéramos decir, análisis, distintas ópticas. Personalmente creo que la ciencia y la fe no son excluyentes, ni se contraponen, y menos hoy en día, sino que ambos se complementan. Si bien vamos a decir que en los actuales momentos en que la humanidad está sufriendo esta pandemia y hemos tenido que cambiar o priorizar nuestras necesidades, hemos tenido que adoptar medidas de protección, acatar las medidas que nos indican, que emanan de las autoridades, ello diría que de ninguna manera nos ha alejado de la fe. Es más, yo agregaría que si uno toma en cuenta históricamente pandemias anteriores o enfermedades que en principio no tenían cura, pero que donde los científicos tardaron muchas veces 10, 15, 20 años en encontrar la vacuna, y ahora con la tecnología, con el momento que estamos viviendo a nivel mundial, se ha logrado al cabo de 2 años tener un grupo de vacunas a la mano. Eso más bien nos debe reforzar la fe, porque en paralelo no hay que olvidar que Dios, el Creador, no está esperando que el ser humano eleve la mirada al cielo, se cruce de brazos y en una actitud pasiva simplemente espere que le caiga todo de arriba. Es decir, en nuestra religión, en el judaísmo, el libre albedrío del ser humano juega también un papel fundamental. Los errores, los aciertos, muchas veces no tendrán que ver con el mensaje divino, sino con la conducta de cada uno de nosotros en el mundo. De tal manera que más bien yo encuentro en estos momentos con esta, vamos a decir, posibilidad de podernos vacunar, no para no contagiarnos, sino para evitar las secuelas de un contagio. Eso revela que hay una plena, pudiéramos decir, congruencia entre ciencia y fe. Eso es que yo no veo ninguna contradicción en ese aspecto. Ahora, con relación a me haces esta otra pregunta, ¿cuál es la posición de la religión, en este caso entiendo judía, en cuanto a las vacunas? Bueno, de acuerdo a mi experiencia y a lo que yo conozco, que entiendo que es también del conocimiento general, yo creo que ninguna fe religiosa, y en el caso nuestro, la fe judía, no ha adoptado posición alguna en relación a las vacunas o a las medidas de protección o profilácticas para evitar el contagio. Existe, por supuesto, no solamente dentro de las distintas religiones, sino dentro de los distintos grupos humanos, ya sean étnicos, culturales, etcétera, individualidades o grupos que a lo mejor rechazan la vacuna, pero por consideraciones totalmente ajenas, digamos, a la religión. De tal manera que no observo que ello haya de alguna manera influido en que dentro del judaísmo se adopte una posición ante las vacunas. Por el contrario, quizás el mejor ejemplo de esto lo encontramos en el Estado de Israel, donde en un tiempo récord prácticamente el casi 70-80% de la población fue vacunada. Ahora, para dar respuesta a esta otra pregunta importante que me haces, referente a cómo participamos o influimos o impactamos en una comunidad, la experiencia mía no podría hablar en términos generales porque siempre vamos a encontrar, no solamente dentro del judaísmo o dentro de quienes sean judíos, sino dentro de individualidades de cualquier de otra confesión, de otra fe, de otra congregación,
vamos a encontrar que han habido personas de distintos orígenes en distintos países que han aportado, que han ayudado y que han formado parte de la vida de cada país. En el caso mío, solamente podría referirme a Venezuela, país donde nací, donde crecí, donde me formé, y a Panamá, donde actualmente hago vida. Yo diría que en estos países, tanto en Venezuela como en Panamá, que son los países, repito, donde yo he sido testigo presencial de la participación o de la influencia de la comunidad judía en el desarrollo de cada uno de estos países, yo diría que ha sido muy importante y ha sido muy positiva. En Venezuela hemos sido testigos del aporte no solamente económico, en el ámbito financiero, en el ámbito inmobiliario, en el ámbito educativo, sino también en Panamá, donde también la comunidad es muy activa e incluso en Panamá pues hay la experiencia de dos expresidentes de la República que fueron judíos. Pero no solamente en el ámbito político, también, como lo dije anteriormente, en el ámbito científico, en el ámbito de la investigación, en el ámbito educativo, sobre todo mucha direccionalidad hacia lo social. No hay que olvidar que el, el premio Nobel, por lo menos para dar un ejemplo, de medicina, el único premio Nobel de medicina que ha sido otorgado a un venezolano, fue al doctor Baruch Benacerraf, judío, por cierto, residente para el momento antes de su fallecimiento en los Estados Unidos. De tal manera que ahí se vislumbra más o menos pues, la influencia, que considero es una influencia positiva, una influencia sin duda alguna que ayuda al desarrollo de cada país dentro de cada entorno donde le toca actuar a una comunidad, ya sea esta comunidad más densa, ya sea más pequeña, pero siempre que yo sepa ha habido una influencia positiva. Bien, espero que estas respuestas pudieran ser o haber sido útiles para quienes nos oyen y nos ven. Como les dije, no soy un doctor, ni soy un sacerdote, ni un rabino. Simplemente he dado testimonio de mi experiencia y estoy abierto, si es que lo permitiera la metodología de tu programa, Alex, ya sea a responder preguntas o en un futuro nuevo espacio abordar algún detalle que aquí haya quedado en el aire. De nuevo, muchas gracias por la invitación y deseándoles a todos pues, todo lo mejor y la mayor salud en estos momentos.